elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Julio Borges. Le damos la bienvenida a la 1:02 de la tarde aquí contigo. Vamos a dar los créditos de quienes hacen posible este espacio. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Zarcaya. En la producción, Selene Pérez. En los controles, César González. Y en la conducción, quien le habla el día de hoy, Bárbara Puglisi. Les recordamos que nos pueden escribir a través de la mensajería al Dilo 3456. También nos pueden llamar al 0212-482-9750. También tenemos el Twitter y el Periscope de la estación @RCR750 y no podemos dejar por fuera nuestra página web donde nos pueden ver, www.rcr.tv. El día de hoy vamos a iniciar con algunas informaciones que se han ido desarrollando durante el fin de semana y el día de hoy. Y vamos a tener como invitado en nuestro programa al diputado José Gregorio Correa hablando de los temas internacionales, temas que el día de hoy ha tenido mucho alcance. Empecemos con las informaciones donde Perú señala su canciller que tiene como impedir el ingreso del presidente Nicolás Maduro, mientras que la Cancillería venezolana afirma que ningún país puede impedir a Venezuela participar en la cumbre. Recordemos que la semana pasada tuvimos bastante información del tema de la cumbre y que Perú señaló que Venezuela no está invitada y que el presidente Nicolás Maduro señaló que él, así sea por tierra, mar, cielo o con cohete, como fuera, él iba a asistir. Entonces, bueno, vamos a ver esta controversia, cómo se va a ir desarrollando durante lo que va de semanas. También vemos que el presidente Santos de Colombia ve como una locura acusar a Colombia de preparar una invasión a Venezuela. Según las declaraciones de Santos, dice que un guerrillero del ELN que fue muerto en un atentado era un guardia venezolano. También vemos declaraciones de José Vicente Rangel señalando que Colombia mantiene una posición injerencista respecto a Venezuela. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, en un mensaje que vimos el día de ayer, envió un mensaje de unión y paz a los venezolanos. Algunos diputados dieron respuesta, especialmente Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior, que señaló que una sorpresa de amor hubiese sido que el presidente autorizara la apertura del canal humanitario. También tenemos como otras informaciones que el tema de las elecciones presidenciales, donde vemos que la ADMUD ha tenido reuniones el fin de semana y se ha pasado información donde Primero Justicia y AD presuntamente no participarán en las elecciones presidenciales. Esperemos que estos dos partidos den rueda de prensa para que expliquen al país sus posiciones y también la Mesa de la Unidad como la coalición de los partidos de la oposición. Por su parte, tenemos que Henry Falcón evalúa si enfrenta o no al presidente Nicolás Maduro con o sin el apoyo de la Mesa de la Unidad. Otras declaraciones también en base a la Asamblea Nacional Constituyente y todo este tema de las elecciones presidenciales. Tenemos que la Academia de Ciencias Políticas y Sociales rechazan el llamado a elecciones por parte de la ANC. Por su parte, el padre Luis Ugalde señala que la salvación de Venezuela exige que se asuma que las elecciones son un fraude, las elecciones presidenciales. También tenemos que Leopoldo López cumplió 4 años de injusto encarcelamiento. Y en materia de salud, de crisis humanitaria, vemos que ha aumentado a 27 los fallecidos en el pediátrico de San Félix en lo que va del año 2008. Veíamos también declaraciones, y las pueden ver en el Twitter del diputado José Olivares, que señala que los niños enfermos de cáncer pues no están recibiendo el tratamiento correspondiente y que un gran número de niños que pudiesen salvar sus vidas con un tratamiento adecuado pues están condenados a fallecer o a tener más dificultades en materia de salud. Vemos que también en materia humanitaria, niña murió por consumir yuca amarga en comunidades indígenas del sur de Anzoátegui. Con el tema económico, que nos afecta también de forma directa, vemos declaraciones de Jorge Rodríguez donde señala que mañana martes el presidente de la
el presidente de la República hará importantes anuncios económicos. Vemos declaraciones de Fede Cámaras del Zulia, donde señala que los empresarios del Zulia regalan la comida a sus trabajadores para evitar renuncias y que estas personas puedan tener una capacidad económica importante. Y vemos, por ejemplo, cómo el día de hoy hubo el aumento del pasaje de los transportistas a 2.000 bolívares en áreas urbanas, y en áreas rurales, como por ejemplo el pasaje entre Caracas y La Guaira, está en 8.000 bolívares. Y importante hacer un análisis de esto. Si sumamos lo que un obrero o una persona que esté ganando salario mínimo tiene que pagar en pasaje, especialmente si está fuera del área metropolitana de Caracas, pues es aún mayor el gasto que tiene que incurrir al salario mínimo que está recibiendo, por lo que es inviable que esto ayude a la población venezolana. Pero al mismo tiempo tienes a los transportistas que con lo que reciben de pasaje, pues no les alcanza para cubrir los gastos de la unidad y para también cubrir las necesidades de ellos como familia, porque no es simplemente mantener activa la unidad, sino que ese es su medio de trabajo, ese es su medio de sustento. Y vemos entonces hoy este aumento del pasaje mínimo, cómo afecta de forma directa a la economía del bolsillo de los venezolanos. También tenemos dos noticias importantes que se están desarrollando, declaraciones que fueron hechas el día de hoy en la mañana con relación a la diáspora venezolana. Y vemos que el presidente Santos dice que migración de venezolanos es el problema más serio de Colombia. El presidente de Colombia, es una nota que estoy leyendo del portal La Patilla, Juan Manuel Santos, aseguró hoy que la llegada de venezolanos al país es tal vez el problema más serio que tiene actualmente el país andino, y reiteró que está dispuesto a recibir ayuda humanitaria internacional para hacer frente a la situación. Abro comillas, los migrantes que están llegando a nuestro país es tal vez el problema más serio que tenemos en este momento, afirmó el mandatario a una emisora de radio. También señaló el jefe de Estado de Colombia que ha podido manejar la situación hasta el momento, pero dijo que día a día llegan más y más venezolanos al país y que por ello hay más presión financiera y la capacidad del Estado para absorber tanta gente disminuye. Recordemos que entonces Colombia tiene que invertir parte de su presupuesto en atender a los venezolanos que están llegando a través de la frontera. Señaló también el presidente que de Colombia, abro comillas, estamos listos para recibir ayuda internacional porque el propio secretario de la ONU, en su visita reciente a Colombia, dijo que estos casos van creciendo y van requiriendo de esfuerzos del mundo entero, porque el número de personas que van a ser atendidas excede exponencialmente y en ningún estado tiene la capacidad de absorberlos. Vemos entre las cifras que diariamente cruzan a Colombia alrededor de unos 37.000 venezolanos y de los cuales buscan un mejor futuro o simplemente cruzan la frontera para buscar comida y medicamentos de forma diaria. Y según datos oficiales de Colombia, se han instalado alrededor de 550.000 venezolanos de manera indefinida en su territorio. También vimos declaraciones de esta mañana por parte del secretario general de la ONU, quien lamentó que no parezca posible alcanzar un acuerdo político en Venezuela. Abro comillas, nos preocupa mucho que no haya acuerdo político en Venezuela y que la situación no tenga un horizonte de solución a corto plazo, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una rueda de prensa que realizó durante recibir en la Universidad de Lisboa un título de doctor honoris causa. Guterres acordó que en los últimos meses hubo un aumento significativo de venezolanos que han migrado a Colombia y quien la ONU está apoyando en materia de ayuda humanitaria. Abro comillas, estamos colaborando desde Naciones Unidas con Colombia en la ayuda humanitaria a esas personas, pero es un gran factor que nos preocupa. Como vemos, el tema internacional ocupa gran parte del día de hoy de nuestras noticias y de la situación de los venezolanos en el mundo. Y de eso vamos a hablar entonces el día de hoy con el diputado José Gregorio Correa.
Les recordamos entonces que nos pueden escribir al Dilo 3456, también nos pueden llamar al 0212-482-9750 y nos pueden escribir a través del Twitter de la estación @RCR750. A la 1:12 de la tarde vamos al primer corte y ya venimos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A la hora de comprar tus prendas de vestir, cuentas con Leonard Shot, donde conseguirás ropa casual para damas, accesorios y también algo de cosméticos. Leonard Shot es la pequeña boutique para damas que agigantará tu imagen en elegancia y belleza. Acércate al centro de compras Merpo Este, entre las calles Pantín y Los Ángeles en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil, local 153 en planta baja, o infórmate por WhatsApp en el 0412-804-5653 o 0424-162-9489. Leonard Shot es moda y algo más. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. En Caracas, solo Restaurant Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana y las cachapas ni hablar. Por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurant Los Pilones, auténtico sabor criollo. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv. La radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta a la 1:14 de la tarde. Les recordamos que nos pueden escribir a la mensajería al Dilo 3456. También nos pueden llamar al 0212-482-9750. Las líneas están abiertas para recibir sus llamadas y nos pueden escribir a través del Twitter de la estación @RCR750. Tenemos entonces como el día de hoy como invitado al diputado por el Estado Cojedes y por el Partido Primero Justicia, al diputado José Gregorio Correa. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes, gusto en saludarte, Bárbara. Como vimos en la parte anterior, teníamos una serie de noticias de Venezuela en relación a los venezolanos que están migrando a Colombia, la situación humanitaria, la posición de Venezuela en todo este problema que se ha generado con el Grupo de Lima y la cumbre y la canciller de Perú con el canciller venezolano. Vamos a empezar por la situación de los venezolanos en el extranjero, aprovechando la nota que leíamos de Colombia con relación a la frontera. Sí, lo que pasa es que el gobierno no ha entendido que los venezolanos son venezolanos, no son de oposición ni son de gobierno. Un gobierno que gobierna solo para algunos entiende que solo puede atender a quienes piensen como él. Y quienes piensen como él, sencillamente tampoco reciben la atención del Estado. Los venezolanos en el exterior, eso es un gran problema, porque para nosotros, en algunos casos, cuando un venezolano sale del país, se va del país, pasa a ser un número. Bueno, se han ido tantos. No, es que el problema, además que nos hemos mostrado como un problema para la región, un problema para los distintos países donde emigramos. Porque un país o una ciudad que tenía presupuestada tantos alimentos para determinados habitantes, bueno, hoy tiene que aumentar porque tiene más consumo de alimentos. Los institutos educacionales, por la obligación que tienen que darle a los menores de edad, bueno, eso ha ido creciendo y nos hemos convertido en una epidemia para la región, nos hemos convertido en un problema porque los países no nos esperaban de la manera como nos estamos yendo, porque la gente se va, porque busca una nueva oportunidad. ¿Y qué ocurre con los consulados venezolanos? Los consulados de Venezuela en el exterior no atienden a los venezolanos. Un venezolano quiere sacar su pasaporte, no lo digas aquí, que tienes que sacarlo pagando
un dineral para que te lo entreguen. Una cosa que ocurre a los ojos de todo el mundo y todo el mundo sabe que ocurre durante años y no pasa nada. Imagínate tú en el exterior un venezolano que se le extravíe su pasaporte. ¿Qué ocurre? ¿A dónde va? Al consulado. No lo tiene. Un venezolano que cumpla los 9 años de edad, con lo cual ya tiene el derecho a la cédula de identidad, pues tampoco tiene dónde sacarla. No como otros países. Usted ve que Italia, los consulados de Italia, de Portugal, de Colombia, de Argentina, de Chile, un connacional aquí en Venezuela va y saca su cédula de identidad, su pasaporte, todos sus documentos. Un venezolano que esté afuera jubilado o no, que necesite su constancia de su fe de vida, no la puede sacar porque el consulado sencillamente no se la da. Pero qué cosa todavía más dañina, que en el sur de la Florida, en Miami, hay más de 2 millones de venezolanos entre los que viven en tránsito. Y cierto día el presidente fallecido agarró un disgusto con algunos militares en el Fuerte Tiuna de Estados Unidos, decidió cerrar lo que había allí y además fue más allá. Cerró el consulado en el sur de la Florida, en Brickell. Y resulta ser que un venezolano que vive allí, que como te decía, pierde su pasaporte o se le vence la cédula de identidad, la fe de vida, el acta de función. Un venezolano que muere en el exterior no tiene dónde registrar el acta de fallecimiento porque le queda en New Orleans, que es a 14 horas por tierra desde Miami, o tiene que ir a Nueva York, o tiene que ir a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque es un gobierno que no atiende, que es inhumano. Y ahora, en estos días, el gobierno decidió que iba a abrir el consulado del sur de la Florida. Gran estafa, porque no es para atender los asuntos consulares, es sencillamente para abrir un registro electoral en aras de unas elecciones que han anunciado para el 22 de abril, que no es el tema que nos toca, pero que son unas elecciones que están reñidas con la legalidad y están reñidas con la constitucionalidad en Venezuela. Pero el gobierno abre ese consulado. ¿Por qué lo abre? Porque sencillamente cree que con eso da una señal de apertura y sencillamente lo que le causa un disgusto y una angustia y no zozobra más a los venezolanos que viven en el exterior. Pero es que además, según información que ha rodado por las redes, solo las personas, los venezolanos que estén legales en Estados Unidos son los únicos que se pueden inscribir. El gobierno ha ido, tú que eres abogado, ultra petita. Claro. Ha ido más allá de lo que se le ha pedido. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo único que te requiere la ley es que tú tengas tu documento de identidad y manifiestes tu voluntad de inscribirte. Y se da por válida la dirección que dé. En ninguna parte te aclara la condición. ¿Por qué? Porque eso sería totalmente ilegal. Y el gobierno te lo hace yendo más allá, porque sabe que esos venezolanos que están en el exterior, como los que están en Venezuela, el día que tengamos unas elecciones libres con condiciones abiertas, bueno, el gobierno no debe sacar ni siquiera el 5%, porque ¿quién puede pensar que un gobierno que tiene el 5.000% de inflación, que usted no consigue los alimentos, que tienen que someterlo al vejamen de una cosa llamada carnet no sé de qué, porque lo que deberían ocuparse en vez del carnet es de conseguir la carne para los ciudadanos que no tienen, y además un gobierno que se habla de nacionalista y sencillamente lo que hace es favorecer a las empresas extranjeras, porque cuando inventa lo del CLAP, que el CLAP sencillamente es una cosa para épocas de catástrofe, para épocas de emergencia, y el gobierno ha atendido que es mejor recibir una caja, entregarle una caja en venta cada 3 semanas o cada mes, que cada venezolano pueda ir a un supermercado y escoger la mantequilla de su preferencia, el arroz de su preferencia, el cereal de su preferencia. No, el gobierno sencillamente te condiciona tu forma de comer, tu forma de vivir con un CLAP, pero es que además con eso favorece a los empresarios extranjeros, porque se compran en el exterior cuando en Venezuela tenemos producción nacional abandonada, expropiada, porque cada uno de los terrenos que expropió el gobierno, las tiendas, los supermercados, nada, era como Atila, donde le pusieron la huella, no creció más nada, no creció la hierba. ¿Por qué? Porque sencillamente el gobierno no hizo esto para mejoras del país, sino sencillamente como retaliación a la gente que piensa distinto al gobierno, porque el gobierno entiende que pensar distinto es un crimen, y resulta que pensar distinto, y cuando uno le advierte al gobierno que por el camino que va no es lo correcto,
uno no lo hace como disidente, lo hace sencillamente para advertirle que por ese camino los venezolanos no vamos por bien. Estamos conversando, para que nos están escuchando, con el diputado por el Estado Cojedes, José Gregorio Correa, y también miembro del Parlasur. Pero es que además se le violan otros derechos consulares, porque si yo, que estoy afuera, por voluntad o por migración forzosa, ¿ok? Que Naciones Unidas ahora, claro, que es el término legal internacional aceptado. Tengo un hijo nacido en Colombia, en Chile, en Argentina, no sé qué, es venezolano porque la Constitución lo dice. Artículo 32 constitucional. 32 constitucional. Pero entonces el consulado no me está brindando ese servicio de otorgarle el derecho a la nacionalidad venezolana a mi hijo. El numeral segundo y el numeral tercero del artículo 32, que a memoria lo recuerdo, te lo señala que eres venezolano por nacimiento cuando eres hijo de padre o madre. Y resulta ser que no tienes dónde registrarlo, porque es un gobierno que sencillamente tiene los consulados y las embajadas como aparatos y parapetos políticos, y no se ocupa de atender a los ciudadanos venezolanos. Que en definitiva son los que después son los futuros votantes. Si vamos al pensar del gobierno. Un gobierno que no tiene votos no puede pensar en elecciones. Eso es cierto. Pero con todo este tema, también nos están reportando a través de la mensajería que sí, que por ejemplo en Estados Unidos le están pidiendo que tengan residencia. Ni siquiera el estatus, que también lo veíamos en otras denuncias, que las personas que están pidiendo asilo pues tienen otro estatus legal que no es el de residencia. Pero aquí nos están informando a través de la mensajería que le están pidiendo el papel de residencia en Estados Unidos, en el sur de la Florida. Esa es parte del abuso, o sea, es una gama. Y ojalá que algún día tuviéramos Cancillería. El día que Venezuela tenga Cancillería, esas cosas no ocurrirán. Porque además el canciller no le han informado que él es el canciller. Eso es importante. Pero más o menos ¿cuánto se estima que esté de venezolanos legales o no legales o bajo alguna figura? Me decía alguna gente amiga que trabaja en el SAIME, me decía que en los últimos 6 meses por aeropuerto han viajado más de 2.700.000 personas que no han regresado. Eso significa gente que se ha ido hace por 2, hace 3, hace 4 años. Pero registrado, 2.700.000 personas no han regresado en los últimos 6 meses después que salieron, o más. Vía aérea. Vía aérea. Ahora, hay una gran... No es una moda, porque moda sería faltarle el respeto. Es un auge de la migración de los venezolanos al exterior por tierra. Sí. El sur. Datos suministrados por el gobierno argentino, por el consulado, por la embajada argentina. Cada 20 minutos llega un venezolano a Argentina con el ánimos de quedarse. A Chile, cada hora con el ánimos de quedarse. O sea, saca esa cuenta. A Perú le llega cada 4 horas un venezolano con el ánimo de quedarse. O sea, diariamente. Esas son cifras espeluznantes. Son cifras espeluznantes porque es que además, antes nosotros decíamos que se nos estaba yendo el talento. Los muchachos jóvenes. El futuro. No, chico. Donde yo doy clase, el señor que servía en la mesa, en los cafés, se fue a vivir a República Dominicana. Y es un señor con ciertas carencias académicas. Y resulta que es que todos, él, sus hijos, cada uno, gente que tiene poca formación académica, por una u otra razón, escasos recursos, se están yendo del país porque entienden, y entre otros casos, que te pongo y por qué quería nombrarlo, porque es que este señor tenía un tratamiento de la diabetes y no lo conseguía y no podía tenerlo, le era insoportable porque el Estado no se lo suministra, porque además que no se lo suministra no permite que tampoco llegue la ayuda humanitaria. Paraguay ofreció al menos 30 containers para el tratamiento de diabetes y sencillamente el gobierno no lo acepta porque siente que eso es invasión. Es una invasión de medicinas que no tenemos. Yo lo que quiero es que estén invadidas las farmacias, los centros hospitalarios, pero que estén invadidos de medicinas, que en Cojedes la situación es tan grave que no hay un hospital que te pueda atender cualquier cosa sobre diálisis. El primer problema que se tiene en Cojedes es el tema de la diálisis. Pero te hablaba de este señor que se fue por el tema de la diabetes. Me dijo, mire doctor, yo tengo mi problema resuelto aquí en República Dominicana. Ya el Estado me proporciona el tratamiento de la diabetes y yo tengo la obligación de cotizar con mi trabajo al Seguro Social del gobierno dominicano. Bueno, imagínese usted, una isla como República Dominicana
tenga que ser quien nos auxilie cuando nosotros fuimos los que auxiliamos a tanto dominicano en una época que esto era el gran receptor, Venezuela era el gran receptor de inmigrantes. Hoy somos nosotros unos exportadores de venezolanos al mundo, sin saber muchas veces cuando salen solo aferrados a un crucifijo según sea su religión. Tenemos 2 oyentes en línea. Vamos a escuchar sus preguntas, después vamos al corte y las respondemos a la vuelta. Con gusto. Sí, buenas tardes. ¿Su nombre de dónde nos llama? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. ¿Cómo está, diputado? Está gusto en saludarlo. Mira, con el respeto que usted dos se merece. ¿Su nombre, perdón? Luis Ramírez. Cuéntanos, señor Luis. Con el respeto que ustedes merecen, por supuesto. Uh-huh. Lo que dice el diputado, lo sabemos los venezolanos que van a Radio Caracas Radio, son entrevistados. Creo que el problema que tenemos con, inclusive, familiares míos que están en el exterior, el problema de medicina, todos esos problemas los sabemos, diputado. Pero lo que no sabemos los venezolanos es qué están haciendo ustedes en la mesa de la unidad reunidos con respecto a estas elecciones. ¿Por qué no nos cuentan los problemas que hay, si vamos a votar, si no vamos a votar, los intríngulos que ustedes viven? Eso que usted dice lo sabemos todos, pero si vamos a votar no lo sabemos. Nadie lo sabe porque ninguno de ustedes quiere hablar sobre eso. Buenas tardes y los vuelvo por radio. Muchas gracias. Gracias, señor Luis. Tenemos otra llamada en línea. Sí, buenas tardes. ¿Su nombre de dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Zulay Gómez de Las Acacias. Cuéntenos, señora Zulay. Bueno, esta es una denuncia para el señor alcalde de Baruta, que los vecinos tuvieron un derrumbe en noviembre y resulta que hasta la fecha quedaron incomunicados. Ellos se consiguen a este señor en un supermercado y les dijo que dentro de 15 días él le arreglaba este problema. Pero pienso que es 15 días para el año que viene. Yo le preguntaría al diputado que está ahí, si una persona que se juramentó en la prostituyente, ¿cómo engaña al pueblo diciéndole que le va a arreglar los problemas? Siendo que esta gente está pasando factura a esta gente de aquí del sector de Baruta. Y entonces, esta gente son las que están pagando las consecuencias por la juramentación de este señor con la prostituyente. Señor alcalde, no se siga burlando de la gente. Usted sabe que usted no va a conseguir nada con este gobierno, porque usted se juramentó en la prostituyente. No le siga mamando el gallo a esta gente de este sector. Gracias, señora Zulay. Gracias. Lo que pasa es que tenemos que ir a un corte, ya me están haciendo señas desde la producción. Entonces, vamos al corte y a la vuelta damos respuesta a estas interrogantes. Ya venimos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Hello, how are you? La tuya, por si acaso. ¿Sabes hasta dónde te puede llevar a hablar inglés? Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM.
Estamos de vuelta aquí contigo. Tenemos como invitado al diputado por Cojedes, a José Gregorio Correa. Les recordamos que estamos recibiendo sus mensajes a través del DILO 3456. También nos pueden llamar al 0212-482-9750 y el Twitter de la estación @RCR750. Quedaron unas dos preguntas de los oyentes. De la señora Zulay. Y del señor Luis Ramírez. Y del señor Ramírez. Voy a comenzar por la dama. Señora, me comprometo a transmitirle al alcalde su incomodidad. Lo que sí no me dijo en qué parte de Baruta había sido el derrumbe, quizás se me hubiera precisado en qué parte, porque es que han habido varios, por las lluvias, por la misma cantidad de problemas que ocurren en toda la ciudad. Pero si quiere, se puede volver a comunicar con nosotros y producción le toma todos los datos. Ojalá para ayudarla, porque ella tiene razón. Yo creo que eso lo podemos solucionar, eso se puede arreglar, siempre con un lenguaje de respeto, de altura, y que además recordando siempre que quien piensa distinto no es mi enemigo, quien piensa distinto y quien hace cosas distintas a la mía, no sencillamente tiene por qué ser objeto del vejamen o de la humillación pública, porque sencillamente pensar distinto es justamente lo que los venezolanos durante 20 años no nos han dejado hacer y por eso nos persiguen muchas veces por pensar distinto. En cuanto al señor Ramírez que llamaba, señor Ramírez, usted sabe que yo coincido con usted plenamente. Pero justamente cuando yo venía para acá, cuando venía en camino a la emisora, me paraban dos personas en la puerta, que ahora no recuerdo los apellidos, aunque me saludaron. Me decían, mire, hable de los problemas que nos ocupan a los venezolanos. No se vaya a poner a hablar, no pierda un espacio en ponerse a hablar de elecciones, que los venezolanos tenemos un problema de desnutrición. Yo tengo un hijo con cáncer que no le hemos atendido el problema y hay que seguir insistiendo en el reclamo. Otro me decía, mire, a nosotros no nos alcanza la comida. Yo tengo 6 muchachos y la inflación me ha comido todo el sueldo y no tengo empleo que me valga para ayudarlo. No se le vaya a ocurrir ponerse a hablar de política, de elecciones o tal. Los venezolanos lo que queremos son soluciones. Entonces cuando el señor Ramírez me decía que no me pusiera a hablar de los problemas, porque los problemas se conocen, yo decía, esa es nuestra Venezuela. Unos piensan de una manera y otros piensan de otra. Eso es lo que hace interesante a política. Usted se imagina, Bárbara, que yo hubiera arrancado hablando del tema electoral cuando los problemas que nos han ido invadiendo son tantos y el gobierno no le gusta que se los recuerden y el gobierno no quiere que le hable. Pero bueno, señor Ramírez, así es la vida. Tenga la seguridad que las decisiones de la Mesa de Unidad serán dadas a conocer en las próximas horas. Pero mientras tanto, los problemas de los venezolanos hay que atenderlos. Los problemas de los venezolanos no se pueden abandonar. No puede ser que un venezolano no pueda salir después de las 6 de la tarde. Yo no sé dónde vivirá quien nos llamaba, pero yo estoy seguro que la inseguridad le abarca en todo su sector. Estoy seguro que el tema médico-asistencial le invade y no hay una voz que salga a hablarle de eso del gobierno. Pues nosotros tenemos en la oposición, y tenga la seguridad que en Primera Justicia tenemos la obligación de denunciar cada rato y cada vez que tengamos la posibilidad y una tribuna de defender los derechos humanos y los derechos de cada venezolano, y que el tema electoral será resuelto en su momento. En las próximas horas se tomará la decisión ante esta espuria, írrita convocatoria que ha hecho el gobierno, pero no quiero desaprovechar el espacio de ser la voz de los que tienen los problemas, porque cada venezolano que ha cruzado la frontera no se va porque se va de paseo, se va porque sencillamente no encuentra una posibilidad de vida, una calidad de vida en Venezuela, y nosotros tenemos la obligación, quienes hemos sido electos en votación popular, de hablarle de los problemas reales que tanto abarca la gente y dejar a un lado momentáneamente el tema electoral, que es importante porque es el que nos va a llevar a la desembocadura de la solución de los problemas tarde o temprano, el día que tengamos un Consejo Nacional Electoral confiable, con condiciones confiables, que hoy no las tenemos. Pero mientras tanto, los problemas venezolanos, desde los venezolanos, siguen abarcándose. Mientras usted y yo hablamos, los oyentes y nosotros aquí en la cabina de radio, más de un venezolano sufre buscando un medicamento para un dolor de cabeza. No consigue porque no hay una farmacia que se lo venda, porque sencillamente el gobierno ha sido indolente en el suministro y la atención de los medicamentos para los venezolanos.
conversamos que estamos conversando con el diputado por el Estado Cojedes, José Gregorio Correa, quien es también miembro de Parlasur, y quiero conversar un poco sobre Venezuela y la región de América Latina. Vimos declaraciones de la canciller de Perú que señalaba que el presidente venezolano no era bienvenido en la cumbre que se va a llevar a cabo. ¿Solo allá? En Perú, ok. Y que un comunicado también por parte del Grupo de Lima. Esta no invitación, porque se lo hicieron por escrito y todo, que no estaba bien recibido él en esta cumbre, y que... La cumbre de las Américas. El cumbre de las Américas. Entonces, lo que quiero conversar contigo es esta cumbre, cuáles son los temas que se van a tratar y la no asistencia de Venezuela en qué repercute en todo este tema. Tú sabes que lo que te voy a decir probablemente suene raro. Ojalá que el presidente fuera. Ojalá que fuera. Para que escuche el clamor internacional, ese que no escucha aquí adentro, ese que no escuchó en República Dominicana, lo escucha a viva voz de lo que piensan los distintos gobiernos de Venezuela. La Cumbre de las Américas tiene previsto reunirse en el mes de abril, una semana antes de las elecciones presidenciales de Paraguay también. Uh-huh. De Venezuela también, pero las de Paraguay son el 22. Bueno. Las que son las convocó alguien las convocó, pero la verdad es que no me acuerdo. Alguien las convocó, pero no las convocó el que tenía que convocarlas. Exacto. El Consejo Nacional Electoral no las convocó, que es el que tenía que convocarlas, y no convocarlas con un embarazo antes. ¿Tú sabes por qué te digo lo de embarazo antes? 9 meses antes de la juramentación. O sea, una cosa que no tiene sentido. Pero resulta ser que Venezuela es integrante de pleno derecho de la Cumbre de las Américas. Eso es cierto. Pero es que resulta ser que per se, cada quien en su casa invita a quien quiere. Pareciera ser que a los peruanos, al gobierno del Perú y algo, por cierto, donde hay una gran comunidad de venezolanos, uh-huh. Estimo que es la tercera de América del Sur, donde hay más venezolanos, y sumado a otros países de la región, no ven con buenos ojos que el presidente asista. Pero yo te voy a decir una cosa, debería asistir para escuchar qué piensan, qué opinan, porque como no nos ha podido escuchar a los venezolanos, ojalá que escuchara a la comunidad internacional, que las cosas por donde van no marchan bien, presidente. Esto no es la manera de gobernar un país. Un país no puede ser gobernado así, y yo creo que estas son cosas que tienen que ver, y algún día ojalá que haya tiempo para reflexionarlo. Sí, tenemos 3 oyentes en línea. Vamos a escucharlo y seguimos conversando sobre el tema de Parlasur, que hay bastante información a desarrollar. Sí, buenas tardes. ¿Su nombre y dónde nos llama? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Es la señora Zulay, para darle el... Ok, entonces le paso con producción para que producción le tome todos los datos, señora Zulay. Gracias por llamar de nuevo. El siguiente... Buenas tardes, ¿su nombre y dónde nos llama? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Juan Díaz del Paraíso. Señor Juan, cuéntenos. Le voy a decir lo siguiente, mis queridos amigos. Tú sabes por qué está mandando y seguirá mandando este gobierno, no porque yo sea chavista, mucho cuidado. Tú sabes por qué. Mientras exista una marginalidad chavista, marionetas, serviles, mientras exista el CNE, TSJ, y mientras exista un grupito de la oposición, dirigentes de la oposición, que tienen negocios con el gobierno, y el diputado que tienes al ladito lo debe saber quiénes son, allá asegurando su futuro político, esto seguirá igual. Ayer estaba en la Plaza Bolívar y aquí en la Plaza Caracas, estaban full sacando el carnet PSU. ¿Cuántos de esos no tendrán familiares o hijos que se están muriendo de hambre y de enfermedad por falta de medicamentos? Me gustaría una respuesta de ustedes. Chao. Gracias, señor Juan. Tenemos otro oyente en línea. Buenas tardes. ¿Su nombre y dónde nos llama? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se cayó? ¿Sí? Sí, a ver, producción. De todas maneras. Sí, se cayó. Diputado. Sí, a la señora Zulay, qué bueno que ojalá... Señora Zulay, ojalá que usted haya logrado comunicarse con producción. Producción tenga la seguridad que al término de la misma... en la carretera del placer. Sí, cómo no. Tenga la seguridad que le transmitiré su inquietud, y tenga la seguridad que lo va a hacer con muchísimo respeto. El señor Juan que llamaba,
El señor Juan sencillamente es un reflejo de la angustia que tenemos todos los venezolanos, pero tenga la seguridad, señor Juan, que lo asumo con mucho respeto y con mucha decencia, con mucha cordialidad, con mucho respeto, su comentario, porque entiendo que está revestido de mucha decencia, de mucha cortesía, de mucha amabilidad, que es como debemos tratarnos los venezolanos, porque al fin y al cabo, ni siquiera por los que piensan distinto a mí, yo me tengo que expresar a veces de manera airada. Usted y yo coincidimos en que queremos salir de este gobierno. Entonces eso es una cosa y yo creo que todos, mayoritariamente en Venezuela, más del 90%, queremos salir de este gobierno. Yo decía al principio de la entrevista que lo del carnet de la patria es un vejamen, es una cosa humillante. Entonces, fíjese, señor Pedro, que coincidimos. Usted y yo estamos de acuerdo que ese no puede ser el sistema. Eso no puede ser la forma de mantener a un gobierno, a un pueblo. Hablaba de los CLAP, que es como un derivado de ese carnet de la patria. Tenga la seguridad usted que coincidimos plenamente en que eso es así. En cuanto a las instituciones del Estado que están al servicio del gobierno, también coincido con usted que mientras no tengamos la separación de poderes prevista en el artículo 136 constitucional, que es al que usted se refería, creo que usted hizo mención de ese artículo de la división y distribución del poder público en Venezuela, o por lo menos me hizo mención. Mientras no tengamos eso, creo que coincidimos usted y yo que mientras no haya separación de poderes, esto será insoportable mantener el Estado, porque el Estado tiene que estar revestido de la separación de poderes. Y tenga la seguridad que yo presumo y creo en la buena honestidad de cada quien, porque de lo que yo no tengo elementos no lo hago, y fíjese que yo estoy creyendo y presumo de su buena voluntad, presumo de su buena fe, porque creo que de eso estamos hechos los venezolanos. Los venezolanos estamos hechos de buena fe, estamos hechos de bondad, y no hay forma de pensar distinto que eso pueda ser así. Estamos conversando con el diputado por el Estado Cojedes de Primera Justicia, José Gregorio Correa. José, eres miembro del Parlasur. Así es. Y dentro de la estructura de Parlasur, dentro de poco, en el próximo mes, van a... Este mes elige el presidente que le toca a Paraguay. En la rotación son los 5 países a los cuales me permites que le hable a los oyentes diciéndole que es el Mercosur y que es el Parlasur. Son 5 países los integrantes: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela. La presidencia del Parlasur se ejerce por un año. Nosotros los venezolanos tenemos una delegación de 23 diputados, de las cuales son 17 de oposición. Diputados de la Asamblea Nacional. Diputados de la Asamblea Nacional, porque el que era presidente antes, el que estaba antes de Henry Ramos, que estaba antes, decidió, después que habían perdido las elecciones, eliminar la votación directa justamente del Parlamento Latinoamericano y la del Parlasur, a la cual hacia allá íbamos. Entonces este señor que estaba antes, que ahora no me acuerdo, pero que estaba antes de Henry Ramos, decidió de manera arbitraria violar la Constitución y eliminarla. Pero sin embargo nosotros tenemos 17 diputados, que somos diputados a la Asamblea Nacional y diputados al Parlasur, 17 diputados de oposición y 6 del gobierno. Venezuela tiene allí 2 presidencias. ¿Y los diputados del gobierno van a las reuniones de Parlasur? Sí, claro. Pero no van a las sesiones de la Asamblea Nacional. A esas no. A ellos lo que no les gusta es la esquina de Pajarito. Pero la Rambla, ahí en Montevideo, esa sí le gusta. Ok. Esta no fallan. Esta no fallan. No, importante, porque es que aquí, que eres un connacional y que es tu parlamento nato, entonces no asistes. Y eso dificulta, porque con nosotros, que tenemos ya 19 meses, que no paguen el sueldo, que no hay forma de tener los viáticos, que no hay forma de tener los pasajes, que cada quien viaja con esfuerzo propio a fin de representar a Venezuela en las funciones para las cuales hemos sido electos y designados, el gobierno sí asiste, los 6 diputados asisten con muchísima puntualidad. Esas son cosas interesantes de saber. Y que el Mercosur se ejerce la presidencia pro tempore por 6 meses, y en este momento la está ejerciendo Paraguay, con lo cual estaremos en presencia de un dato muy curioso, que tanto Paraguay ejercerá el Mercosur como Paraguay ejercerá el Parlasur.
estos parlamentos, a pesar de ser de una mayoría de izquierda, no ha habido forma que no apoyen las propuestas que hemos hecho los venezolanos de oposición, reclamando y exhortándole al gobierno a que los problemas de Venezuela sean atendidos. Y yo insisto, el problema de las medicinas, el problema de los alimentos, que es una cosa muy grave para los venezolanos, y yo creo que eso es una cosa que no debemos de dejar de atornillarle el oído al gobierno con esto, porque mientras, ¿de qué nos acusan con los políticos? De hablar de esos temas que mucha gente no los sufre, que es la vida diaria de la política, pero la gente sí sufre en la vida diaria el problema de las medicinas y el problema de los alimentos. Hay gente que no tiene cómo tratarse un tratamiento, aún teniendo el dinero, con lo costoso que sea, porque sencillamente no tiene forma de conseguirlo. Hay gente que tiene que llamar hasta 5, 10, 15 y 20 farmacias para conseguir un medicamento de un tratamiento leve y simple. Imagínese usted para un tratamiento complejo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer y hacia allá tenemos que estar orientados. Sí, quiero dejar una pregunta al aire ya para el próximo espacio, que además es muy cortico. ¿Qué se está haciendo a través de la estructura del Parlamento, del Parlasur y de los países que están dentro de este Parlamento con el caso de ayuda humanitaria y situaciones de Venezuela y también con la migración venezolana? Múltiples ofertas. Por eso, eso lo hablamos ahorita al regreso. 1:48 minutos de la tarde, ya venimos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Casa de Oblea también expende granos, pastas, aliños, avena, cereales, merengadas, víveres, quesos, carne, charcutería y refrescos de todas las marcas y de primera calidad, sean nacionales o importados, pero siempre al mejor precio del mercado. Para mayor información llama al 0212-944-6332 o acércate a la calle Páez con Mariño en Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. En nuestro país, los pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares y neurológicas deben deambular por las farmacias para poder comprar a precios costosos las medicinas que necesitan. Esto representa una violación de sus derechos humanos. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Si vives en el interior del país y viajas a Margarita, Los Roques o al exterior, hospédate en el hotel Muévete por Vargas a tan solo 5 minutos del aeropuerto de Maiquetía con traslado gratis a aeropuerto, hotel, aeropuerto. El hotel Muévete por Vargas te brinda acogedoras y modernas habitaciones al mejor precio del estado Vargas. Hotel Muévete por Vargas está ubicado en Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13, entre calle 5, Urbanización El Balneario, teléfono 0424-129-2814 y reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta aquí contigo. Les recordamos que estamos conversando con el diputado por el Estado Cojedes y Primero Justicia, José Gregorio Correa, y también estamos recibiendo su mensajería al Dilo 3456 y vemos, diputado, que parte del tema de los medicamentos y de la situación de Venezuela. Aquí dice, soy diabética y no consigo mis medicinas. Eso es lo que hay que atender, es un gobierno indolente. ¿Cómo puede ser que esa persona tenga que clamar por un tratamiento? Que no solamente es que yo estoy seguro que ella no quiere que se lo regale, ella quiere comprarlo. Muchas veces hay gente que no lo tiene, eso es cierto. Pero que tú no puedas conseguir una aspirina y ibuprofeno, un tratamiento médico sencillo. Yo le pregunto... ¿De la atención? No, pero es que además, tú sabes que las farmacias se han convertido desde hace muchos años en tiendas de conveniencia. Entonces, esas que venden cosas que no son medicina. Uh-huh. ¿Desde cuándo yo le pregunto a las damas, desde cuándo usted no consigue una toalla sanitaria, un cepillo dental, una crema dental? ¿Usted recuerda la última vez que usted compró una crema dental
en una farmacia, en una perfumería, en un sitio. No, porque sencillamente eso hace tiempo que no lo hay. ¿En cuánto estará el costo de un rollo de papel toalé? Esas son cosas que el gobierno no atiende porque sencillamente el tema de los venezolanos no es una cosa, no es su prioridad. La prioridad es ver cómo se mantiene en el gobierno y nosotros todos los días hacemos lo posible por recordarle los problemas de los venezolanos. No es que los venezolanos se lo saben, es que yo creo que tienen que. Y es que ahora resulta ser que la inflación ha sido la inflación ha sido tan elevada que no solo es el bolívar fuerte y el DICOM, es que ahora también tiene la parte esta de la postura de gallina. Se ha convertido en un instrumento de cambio, la postura de gallina. O sea, el ovalado de la gallina se ha convertido en un instrumento de pago. Eso no es vergonzoso. Yo me imagino para el cuerpo diplomático, cuando tiene que hacer el informe para sus distintos países, tener que poner que la hiperinflación, el precio del huevo por unidad, aumenta 1.700% en solo 6 meses. Y es que en una gráfica aquí vemos que para el 6 de septiembre del año pasado un huevo costaba 1.000 bolívares, para el 9 de noviembre costaba 2.000 bolívares y para el 19 de febrero de este año cuesta 17.000 bolívares. Imagínese usted la tortilla de gobierno que tenemos. Claro. Ya nos queda poquito y quedó la pregunta en el aire sobre lo que están haciendo a través del Parlasur para el caso Venezuela. No se ha hecho. Mira, yo exhorto. Tengo casos de Argentina, de Paraguay y de la misma Uruguay, que era un aliado del gobierno, porque nadie puede acusar al presidente Tabaré Vázquez y al señor José Mujica, al Pepe Mujica, de ser un tipo de derecha, del imperialismo, de Bush, de Obama, de Clinton, de George Washington, no sé de quién, serán agentes, son de izquierda, han hecho la oferta a Venezuela de los medicamentos. Y yo insisto mucho en que el gobierno debe dejar abrir las fronteras para recibir esa ayuda de los medicamentos y que las reparta quien quiera que las reparta, pero que lleguen. Yo decía antes que debería ser Cáritas. Sí, alguna organización internacional que lo haya hecho en cualquier parte del mundo. A estas alturas, cuando alguien está en crisis, lo que quiere es que la reparta, si sea el gobierno, pero que las haya. Pero el tema es que el gobierno la va a repartir sin corrupción. Pero mira, es que lo que quiero es que haya, porque es que más corrupción no da para más. Bueno. No da para más, eso tiene un límite. Yo lo que quiero es que los enfermos reciban sus medicinas y una persona que tiene un familiar en una clínica, en un hospital, que lo tiene postrado en su casa, lo que necesita es la medicina, venga de donde venga, porque la salud no tiene color, la salud no puede tener discusión, la salud tiene que ser algo humanitario de todos y eso tiene que ser una preocupación de todos los venezolanos, porque cada vez que se pierde una gota de sangre de un venezolano por pensar distinto, yo no estoy de acuerdo en eso. Bueno, diputado, ya llegamos al final del espacio, lamentablemente, porque... El 54. Sí, justo a la hora. Le agradecemos por estar el día de hoy con nosotros y esperemos tener más información ahora con la instalación del Parlasur para los próximos meses. La semana que viene se instala la presidencia y las comisiones se instalan a partir del mes de marzo, y tenga la seguridad que donde quiera Venezuela tiene quien la defienda en cualquier parte del globo terráqueo. Qué bueno. Les agradecemos a ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy y los esperamos el próximo lunes a la 1 de la tarde aquí contigo para conversar sobre otros temas nacionales e internacionales. Que pasen buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.